Buenas tardes. Hoy le estaremos hablando sobre la exploración de principios termodinámicos de unas prácticas que realizamos en el laboratorio. El grupo está conformado por Chane Cantillo, Camila Castillo, Charis Yepes, mi persona Jaime Andrés Rosso y Andrés González. A continuación les estaré diciendo los índices de contenido que manejaremos en este experimento. Introducción, investigación de calometría y calor específico, volumen y presión de un gas. Por último, tendremos los resultados y las conclusiones. A continuación les diré la introducción de este laboratorio. En este laboratorio se exploran conceptos claves de la termodinámica y la transferencia de calor mediante tres experimentos fundamentales, lo que son la dilatación lineal de una barra metálica para analizar la expansión térmica, la relación entre presión y volumen de un gas usando sensores en una jeringa, y un experimento de calorimetría para determinar el calor específico de diferentes materiales. Estas prácticas permitieron comprender cómo se comportan los materiales ante variaciones de temperatura, presión y energía térmica. Estos conocimientos son esenciales para las aplicaciones en ingeniería y ciencias. A continuación los dejaré con mi compañera Camila Castillo, que le estará explicando sobre la primera experiencia del laboratorio. Bueno, gracias Jaime. Le damos inicio a nuestra fase de investigación con el primer experimento, que es el de expansión térmica. La expansión térmica de un material se describe mediante el coeficiente de dilatación lineal alfa, que representa el cambio relativo en longitud por unidad de cambio en la temperatura, lo cual quiere decir que es el aumento de tamaño que sufre un material cuando sube su temperatura. ¿Por qué? Porque las partículas se mueven más y se separan. Esto pasa normalmente en metales y en líquidos. Matemáticamente, esto se expresa con la ecuación de delta de L es igual a alfa por L sub 0 por delta de T, donde delta de L es el cambio en longitud, alfa es el coeficiente de dilatación lineal, L sub 0 es la longitud inicial y delta de T es el cambio en temperatura. Bueno, este procedimiento se realizó para observar la dilatación lineal de una barra cuyo material era desconocido para ser calentada. Se utilizó un calentador, un indicador dial, aisladores térmicos, un termómetro de alta precisión y una cubierta de acrílico, así como lo podemos observar en la imagen presente. La barra fue fijada sobre el calentador y calibrando el indicador en cero. Se midió la temperatura y el alargamiento en intervalos regulares mientras se calentaba la barra. Finalmente, con estos datos se calcularon los valores de expansión y se compararon con los teóricos, graficando la relación entre elongación y temperatura. Bueno, listo, aquí podemos observar la gráfica donde podemos notar que desde 3 hasta 23 grados Celsius existió un cambio de temperatura. Y también podemos notar que desde 0 hasta 0,5 milímetros la elongación aumenta progresivamente. Ya después de haber calculado cuánto se alarga el material, pasamos a nuestra ecuación de acá, que es para calcular el coeficiente de alfa. Entonces, notamos que el resultado es 1,38 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Y por acá en la siguiente página podemos observar los valores de los materiales, por lo cual podemos notar que claramente el aluminio, el latón y el bronce son descartados por tener los valores bastante altos, al igual que descartamos el vidrio por tener un valor bastante bajito. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que probablemente la varilla está hecha de algún tipo de acero ligeramente aleado o una aleación metálica tipo cobre o hierro. No es 100% cobre ni tampoco 100% hierro. Tal vez puede ser un acero inoxidable, que tiene valores de expansión térmica un poco más altos que el acero al carbono puro. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a socializar nuestra experiencia de laboratorio de calorimetrías y calor específico. Bueno, en esta experiencia tenemos que aclarar que la calorimetría se basa en el principio de conservación de la energía, donde la energía térmica perdida por un objeto debe ser igualada a la ganada por el otro. Y esta se expresa por la fórmula de Q igual a M por C delta de T. Como podemos observar, aquí están los materiales utilizados. Chani, ¿nos puede hacer el favor de compartirnos la otra diapositiva, por favor? Bueno, hablando un poco más acerca de la experiencia, debemos observar también la transferencia de calor entre varios cuerpos, además de determinar la experimentación del calor específico de un material. En este caso, utilizamos
una parte A y una parte B, que fue como dividimos la experiencia. En la parte A teníamos dos masas de agua, las cuales tenían una temperatura conocida, pero diferente, una fría y una caliente, y las mezclamos. Y de esa manera, al finalizar, volvimos a tomar los datos del agua y su temperatura. Y en la parte B teníamos una cantidad X de agua conocida, a una temperatura fría también conocida, y un objeto, en este caso un cilindro, de un material desconocido, a una temperatura conocida, a la cual íbamos a introducir a esa cantidad de agua. ¿Qué buscábamos con esto? Pues conocer primeramente cómo interactúan las temperaturas de ambos objetos, y también determinar de qué material era el cilindro. Observamos luego de los datos tomados, llevándolos a la tabla y reemplazándole a la fórmula, que el resultado nos dio 839 julios por kilogramos por grado Celsius, y comparándolo con la tabla nos damos cuenta que el material más parecido es el del cobre. Bueno, en este caso hablaremos un poco sobre volumen y presión de un gas. Comenzamos con un pequeño resumen hablando sobre la presión y que el volumen son dos variables fundamentales que describen el comportamiento de un gas de acuerdo a la teoría teórico-simétrico-molecular. Hablando un poco, encontramos una pequeña relación que se expresa de manera matemáticamente como presión por volumen igual a constante, lo que implica que el producto de la presión y el volumen permanece constante para una masa fija de gas en condiciones isotérmicas. Hicimos un pequeño experimento en el cual analizamos la relación entre el volumen y la presión de un gas en condiciones isotérmicas, valga la redundancia, con el objetivo de validar la ley de Boyle. Utilizamos una jeringa conectada a sensores digitales de presión y volumen integrados a un sistema de adquisición de datos, en este caso PASCO. Realizamos 15 mediciones, variando el volumen de forma controlada y registrando la presión correspondiente en cada punto. Posteriormente, graficamos los datos y observamos una relación inversa entre presión y volumen. Mi compañera Shannon continuará en la próxima sesión, brindando un poco más de los resultados. Bueno, aquí podemos ver el resultado de las gráficas, en donde nos mostró que pequeñas reducciones de volumen pueden aumentar notablemente lo que es la presión, lo que resalta la alta sensibilidad del sistema y la sostenibilidad dentro de este, y la necesidad de precisión en este tipo de experimentos. Además, al mantenerse en constante temperatura y la cantidad de gas, se confirmó que el comportamiento observado es una manifestación directa a las leyes termodinámicas que rigen los gases ideales. Ahora les voy a hablar un poquito acerca pues, de la conclusión que tomamos acerca de todos estos experimentos realizados. Chari, pon la conclusión. Gracias. Bueno, dentro de los tres experimentos nos permitieron comprender la forma integral de los principios fundamentales de la termodinámica. La expansión térmica pues nos mostró una relación lineal entre la temperatura y la elongación dentro de una varilla de cobre, confirmando así la validez de la ecuación de la dilatación lineal y arrojando el coeficiente cercano del valor teórico. Dentro del estudio del comportamiento del gas y la gráfica de presión versus volumen evidencia una relación inversamente proporcional, lo que confirma empíricamente la ley de Boyle en condiciones de temperatura constante. Y por último, la práctica de colorimetría nos permitió calcular lo que es el calor específico de un objeto metálico, validando así pues, la conservación energética térmica y la ley de la termodinámica. En conjunto de todos estos experimentos nos demostraron cómo se aplican estos principios fundamentales dentro de las situaciones reales, y pues nos permitió pues también poder crear ciertos conocimientos a base de nuestra profesión. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuestra presentación. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a socializar nuestra experiencia de laboratorio de calorimetrías y calor específico. Bueno, en esta experiencia tenemos que aclarar que la calorimetría se basa en el principio de conservación de la energía.
donde la energía térmica perdida por un objeto debe ser igualada a la ganada por el otro. Y esta se expresa por la fórmula de Q igual a M por C delta de T. Como podemos observar, aquí están los materiales utilizados. Chani, ¿nos puede hacer el favor de compartirnos la otra diapositiva, por favor? Bueno, hablando un poco más acerca de la experiencia, debemos observar también la transferencia de calor entre varios cuerpos, además de determinar la experimentación del calor específico de un material. En este caso utilizamos una parte A y una parte B, que fue como dividimos la experiencia. En la parte A teníamos dos masas de agua, las cuales tenían una temperatura conocida, pero diferente, una fría y una caliente, y las mezclamos. Y de esa manera, al finalizar, volvimos a tomar los datos del agua y su temperatura. Y en la parte B teníamos una cantidad X de agua conocida, a una temperatura fría también conocida, y un objeto, en este caso un cilindro, de un material desconocido a una temperatura conocida, a la cual íbamos a introducir a esa cantidad de agua. ¿Qué buscábamos con esto? Pues conocer primeramente cómo interactúan las temperaturas de ambos objetos, y también determinar de qué material era el cilindro. Observamos luego de los datos tomados, llevándolos a la tabla y reemplazándole a la fórmula, que el resultado nos dio 839 julios por kilogramos por grados Celsius, y comparándolo con la tabla nos damos cuenta que el material más parecido es el del cobre. Gracias, lo dejo con mi compañero.